y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Otras versiones de las Escrituras dicen, creyeron todos los que estaban destinados para vida eterna. La palabra de Dios para todos también dice, creyeron todos los que estaban escogidos para vida eterna. Otra versión, creyeron todos los que fueron elegidos para vida eterna, creyeron todos los que fueron elegidos para recibir la vida eterna. Si tú eres uno de los escogidos para vida eterna, quiero darte la bienvenida en esta hora. Y es un llamado. ¿Y para quiénes es el llamado? Un llamado. ¿Para quiénes es el llamado? Muchas personas piensan que nosotros queremos conquistarlos, que queremos hacerles cambiar su religión, queremos que abandonen la tradición de sus padres, pero no estamos haciendo un llamado a esto. Algunos piensan que nosotros hacemos piruetas, estamos haciendo maniobras de entretenimiento para atraerlos al Evangelio, pero no es así. Es un llamado directamente desde el cielo y es para un grupo en particular porque dice la escritura que no es de todos la fe, no es de todos la fe. Así que el pasaje que hablábamos al principio, Hechos capítulo 13, el verso 48, dice la escritura, los gentiles, los que no son judíos, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Muy bien. Entonces, el propósito del llamado, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él decía, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Buscar y salvar lo que se había perdido. También dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y antes había dicho, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido, vino a buscar los enfermos y vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Así que el llamado no es para todos. No es para todos. Entonces la pregunta es, ¿para quiénes es el llamado? Muy bien. Entonces, ¿qué dice la escritura? San Juan capítulo 8, el verso 47, dice la palabra de Dios. San Juan capítulo 8, el verso 47, dice así la escritura. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Así que el llamado es directamente a los que son de Dios. Los que son de Dios, la palabra de Dios oyen. Y esa es la invitación, a que oigan la palabra de Dios. Así que inicialmente el llamado es para los que son de Dios. Primera de Juan 4, del verso 4 al 6, primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, desde el verso 4 hasta el 6 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El que es de Dios, ¿sí? El que no es de Dios no nos oye, pero el que es de Dios nos oye. Así que el ser llamado es para los que son de Dios. Número 2, ¿para quiénes es el llamado? San Juan capítulo 3, del verso 31 al 36. San Juan, Evangelio según San Juan, el capítulo 3, desde el verso 31, dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, eso testifica y nadie recibe su testimonio. Escuchen este verso 33. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, que Dios es verdadero. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que, número 2, este llamado es para los que reciben el testimonio de Jesús. Es para los que reciben el testimonio de Jesús. Número 3, ¿para quiénes es este llamado?
San Juan capítulo 6, el verso 45. San Juan 6, el verso 45, dice la escritura a la letra: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Serán todos enseñados por Dios. Dios les enseñará. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Dijo Jesús, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No hay necesidad de estar persiguiendo a nadie, sino que hay algunos que han sido enseñados por Dios. Entonces, ¿para quiénes es el llamado? Para los que han sido enseñados por Dios. Dios les ha enseñado, les ha hablado a través de sueños, les ha enseñado a través de la palabra. Alguna experiencia con Dios han tenido y para ellos es este llamado. Número 4, el llamado es para los que han sido plantados por el Padre. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. El verso 13 dice la escritura: pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Así que este llamado no es para todos, es para aquellos que han sido plantados directamente por el Padre. Para ellos es ese llamado, han sido sembrados por él. Para ellos es el llamado. Seguimos. ¿Para quiénes es el llamado? San Juan capítulo 10 del verso 27 al verso 28. San Juan capítulo 10 del verso 27 al verso 28. Jesús decía, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Mis ovejas, dice Jesús, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Vienen, me siguen. Y dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Él habla de sus ovejas. Así que ¿para quién es este llamado? Para los que son ovejas de Jesús. Para ellos es este llamado. Número 6. ¿Para quiénes es el llamado? Para los predestinados. Romanos el capítulo 8. Romanos capítulo 8, dice la escritura desde el verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A los que conforme a su propósito son llamados. Y luego dice el verso 29. Porque a los que antes conoció, los conoció desde hace mucho tiempo, antes de crear el mismo universo. A los que antes conoció, también los predestinó, ya los tenía visualizados. Ya sabe quiénes son, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que se parezcan a Cristo. Esos son los que van a dejar el mundo, esos son los que van a obedecer la palabra de Dios. Van a ser como Cristo, van a luchar por ser como Cristo, van a dejar el pecado, van a dejar la maldad, van a salir. Sí, se van a parecer a Cristo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero dice, los predestinó, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y dice el verso 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también los hizo justos, los justificó, los limpió. Y a los que justificó, a estos también glorificó, a llevarlos a la gloria. Dios ya todo lo tiene visualizado. Él llama las cosas que no son como si ya lo fuera. Ya te había visualizado desde antes de la fundación del mundo. Antes de que nacieras, te conoció. Te llamó desde el vientre de tu madre, ya te había formado y sabía quién eras, como le dijo Jeremías, te di por profeta a las naciones. Antes de que se formaran tus entrañas, ya Dios te conocía y tiene un propósito contigo. ¿Es para ti el llamado? Es para los que son predestinados, los que Dios tiene desde antes de la fundación del mundo. Y número 7. Como lo leíamos al principio, Hechos 13, del verso 48 al 49. Sí, como lo leíamos al principio, Hechos capítulo 13, el verso 48
y el verso 49, donde dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. La palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Muy bien, entonces continuamos. Diferentes traducciones, ya lo habíamos mirado, los que creyeron, los que estaban ordenados para vida eterna, los que estaban destinados para vida eterna, los que estaban escogidos para la vida eterna, los que fueron elegidos para la vida eterna, los que fueron elegidos para recibir la vida eterna. Diferentes versiones de la Biblia. Así que, ¿cuál es tu respuesta al llamado? La de ellos en los Hechos de los Apóstoles fue regocijo. Se regocijaron, oyendo la palabra, se regocijaban, les daba una alegría profunda saber que Dios los había tenido en cuenta. Oyendo la palabra del Señor, glorificaban a Dios. Se requiere fe. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Para ellos es este llamado. Los que estaban ordenados para vida eterna creyeron. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Estamos llegando a este espacio digital porque el propósito de Dios es que la tierra sea llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar, y que se difunda la palabra de Dios por toda esta provincia, por toda esta región. Sí, que crean todos los que están ordenados para vida eterna, y que la palabra de Dios corra y sea glorificada. ¿Crees que la invitación sea para ti? Así que si tú eres uno de los 7 tipos de personas anteriores, este llamado es para ti. ¿Cuáles son los 7 tipos de personas anteriores? Los que hablábamos, decíamos, los que son de Dios, los que reciben el testimonio de Jesús. Si eres uno de los que ha sido enseñados por Dios, Dios te ha enseñado a través de sueños, a través de la palabra, tú solito cogiendo la palabra, has sido enseñado por Dios. Si tú eres uno de los que ha sido plantado directamente por el Padre, si tú eres uno de las ovejas de Jesús, si eres de los predestinados, si eres uno de los que está ordenado, destinados para vida eterna, este llamado es para ti. Convicción, no tenemos que convencerte, Dios mismo ya lo ha hecho y te está esperando. Solo el Espíritu de Dios es el que convence. Él convence de justicia, de pecado, de juicio. Él es el que convence. No tenemos que convencer, ni hacer enredos, ni hacer piruetas. La gente pensando que los vamos a conquistar, que es que los queremos traer para esta iglesia, es que les queremos hacer cambiar su tradición, su religión. No queremos hacer cambiarle religión a nadie. A Dios no le interesa la religión, a Dios le interesa tu alma, tu corazón, tu salvación. Y Él es el que te hace el llamado. Así que la acción, Hechos capítulo 2 del verso 46 al 47, dice la escritura, Hechos capítulo 2, desde el verso 46 hasta el verso 47, dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y mira cómo dice el verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor mismo los añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos o los que iban siendo salvos. Dios no los añade cuando nacen, los añade cuando creen. Los añade cuando se arrepienten, cuando entregan su corazón a Cristo. Y estos son su iglesia. Esos son los llamados de su nombre. Como dice la Escritura, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Así que la invitación, queremos hacerte una invitación especial. Si tú eres uno de los que son de Dios, si eres oveja de Jesús, si eres plantado por el Padre, si tú eres de los ordenados para vida eterna, si tú eres uno de estos, tenemos una invitación para ti. Vamos a estar haciendo una charla de doctrina
¿sí? Un cursillo de la palabra de Dios, charlas de doctrina, donde vas a tener una mejor comprensión de las escrituras. Queremos invitarte a nuestra charla de doctrina que vamos a estar realizando por este medio digital. Te va a estar llegando al Facebook, lo vas a mirar en el internet, ahí en tu teléfono, ahí en tu celular, te va a llegar. Va a ser de fácil acceso, solamente tienes que dar clic en más información o en el link que alguien te comparta. Allí encontrarás las diversas charlas en un listado que vamos a tener para que te puedan llegar y puedas conocer más profundamente un poquito las escrituras. Y es una experiencia completamente personal, ¿sí? Es algo solamente tuyo. Tú eres el que tienes que vivirlo, experimentarlo por ti mismo. Así que te veo allí. Solamente tienes que dar clic en más información y allí estaremos. Sí, que Dios te bendiga grandemente.